Hola, les saluda el ingeniero Luis Zúñiga. En este video te explicaré varios ejercicios que fueron tomados en la prueba piloto julio de 2020 relacionados al área de física. Antes de resolver el primer ejercicio, es importante recordar las definiciones de periodo y frecuencia. Periodo es el tiempo que invierte en dar una vuelta y frecuencia es el número de veces que recorre el cuerpo en un segundo. Un fabricante de componentes para bicicletas experimenta con uno de los resortes de sus amortiguadores y suspende de este una masa que lo hace oscilar con movimiento armónico simple. En la gráfica se representa la ecuación de posición en función del tiempo, a partir de que el resorte se comprime desde la posición de equilibrio. Con base en la información, determine la rapidez máxima en centímetros sobre segundo que adquirió la masa suspendida en el resorte. Desprecie las fuerzas resistivas como el rozamiento. Al tratarse de un movimiento armónico simple, la rapidez máxima se lo obtiene multiplicando la amplitud por W. Recordemos que W es igual a 2pi por frecuencia. Y a su vez, el periodo es el tiempo que le toma en dar una vuelta. De acuerdo a la gráfica, esta corresponde a 0,5 segundos. Pero también podemos emplear la frecuencia, ya que la frecuencia es el número de vueltas, el número de ondas que se forman en un segundo. De acuerdo a la gráfica, son 2. Por lo tanto, si sustituimos valores, llegamos a establecer que W toma el valor de 4pi. Reemplazamos en la expresión de rapidez máxima, llegando a concluir que esta corresponde a 12pi. Por lo tanto, la solución correcta es la opción C. Se coloca una taza con 250 gramos de agua dentro de un horno microondas para preparar una taza de té. Se sabe que la temperatura final del agua es igual a 30 grados Celsius y que el calor absorbido por el agua durante un minuto dentro del microondas es igual a 5 kilocalorías. Con base en la información, determine la temperatura final del agua. Si en esta acción el agua absorberá el doble del calor habitual debido a que permanecerá más tiempo dentro del microondas. Considere que el calor específico del agua es 1 caloría por cada grado Celsius y desprecie cualquier pérdida de calor. Recordemos que el calor se lo obtiene multiplicando la masa por el calor específico, en este caso del agua, por la diferencia de temperaturas. El dato que nos proporciona el ejercicio correspondiente a 5 kilocalorías debe ser expresado en calorías. Esto es equivalente a decir 5.000 calorías. Según el ejercicio, este calor debe ser el doble. Por lo tanto, si sustituimos, vamos a tener lo siguiente. Despejamos, simplificamos y finalmente logramos obtener que la temperatura final corresponde a 70 grados Celsius. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. Una estudiante utiliza el simulador de auto como parte del curso de conducción y obtiene la siguiente gráfica de la velocidad en función del tiempo. Con base en información, determine la afirmación correcta. Analicemos cada una de las opciones. Voy a empezar por la opción D. La aceleración es 0 en el intervalo de tiempo de 0 a 10 segundos. Observemos. En ese intervalo existe un cambio de velocidad. Por lo tanto, sí existe aceleración. Es decir, que la opción D no es correcta. Analicemos la opción C. La opción C nos indica que la rapidez es constante en el intervalo de tiempo de 20 a 40 segundos. Si observamos la gráfica, las velocidades están cambiando. Por lo tanto, no existe una rapidez constante. Analicemos la opción A. Si observamos la gráfica, de 60 a 90 segundos la velocidad se incrementó y de 90 a 120 segundos la velocidad empezó a disminuir.
Por lo tanto, la opción A tampoco es válida, ya que manifiesta que la rapidez es constante. La opción correcta corresponde a la opción B, ya que en ese tramo de 40 a 60 segundos la velocidad se mantiene constante, es decir, que la aceleración toma el valor de 0. Tres cargas del mismo valor Q se fijan en los vértices de un rectángulo, como se muestra en la figura. Con base en el gráfico, identifique la fuerza eléctrica resultante en la carga inferior derecha. Al existir en un sistema la presencia de tres cargas, se debe aplicar el principio de superposición. Este principio consiste en analizar el efecto que produce una determinada carga sobre la carga de prueba o referencia. Por lo tanto, si analizamos el efecto que produce esta carga, al observar los signos, va a existir una fuerza de repulsión, ya que tienen signos iguales. Por lo tanto, el vector fuerza va a estar apuntando en dicho sentido, hacia la derecha. Calculamos su magnitud. Ahora corresponde analizar el efecto que provoca la otra carga. Observamos los signos y al ser cargas de distinto signo va a existir una fuerza de atracción, apuntando en este sentido. Calculamos su magnitud. Al pedirme la fuerza resultante, simplemente debo sumar dichas fuerzas y finalmente establezco que la opción correcta corresponde a la opción D. Para trasladar una caja de 500 kilogramos desde una zona de descarga a una de almacenamiento se usa una pequeña plataforma a la que se puede regular la inclinación. Los encargados han logrado que el rozamiento entre la caja y la plataforma sea 0. Para bajar la caja, la plataforma se mantiene estática y se ajusta la inclinación en 30 grados. Además, se sujeta la caja a la plataforma con un cable, como se muestra en la figura. Determine la tensión en newtons de dicho cable. Considere la gravedad igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Elaboramos nuestro diagrama de cuerpo libre, considerando que el peso siempre apunta al centro de la Tierra. Dicho peso tiene dos componentes, una horizontal y otra vertical. Y finalmente, al existir un cable, tenemos una fuerza de tensión, saliendo del objeto y en la misma dirección del cable. Al tratarse de una condición de equilibrio, ya que el enunciado manifiesta que está estático, aplicamos la primera ley de Newton. Consideramos que la componente del peso en el eje X menos T debe ser igual a 0. Ya que son las dos únicas fuerzas que actúan en dicho eje. Despejamos y finalmente sustituimos P sub X. Reemplazamos valores y finalmente establecemos que la tensión toma un valor de 2500 newton, correspondiente a la opción B. En la figura se muestra un sistema que permite el transporte de material. Si se necesita que la rapidez con que se desplazan los cuerpos sea constante, ¿cuál es la fuerza F en newtons que se debe aplicar en el punto O para que esto suceda? Considere que P sub 1 igual 2m y P sub 2 igual m. Son los pesos de los cuerpos en newtons. El peso de la polea y las cuerdas son despreciables. Además, no existe rozamiento. Elaboramos el diagrama de cuerpo libre en cada uno de los objetos y también en el nodo. Parto con el objeto de la izquierda, teniendo en cuenta que tiene un peso y a su vez está presente una tensión. En el ejercicio nos indican que el sistema se mueve con velocidad constante. Por lo tanto,
esa es una condición de equilibrio. Es decir, que T sub 2 debe ser igual a P sub 2. Por lo tanto, T sub 2 es igual a M. Analizamos el siguiente objeto y de igual manera concluimos que T sub 1 es igual a P sub 1. Sustituimos, llegando a establecer que T sub 1 es igual a 2M. Ahora elaboramos el diagrama de cuerpo libre en el nodo, considerando que se trata de una misma cuerda. T sub 2 está presente también en este lado y también lo tiene presente en dicho lado. Ahora sí procedemos a elaborar el diagrama de cuerpo libre en el nodo y tenemos de este lado T sub 2, por acá tenemos T sub 1 y finalmente tenemos la fuerza F. Ubicamos los ángulos. Por un lado tenemos 150 grados, por este lado 90 grados. Y finalmente podemos aplicar la ley del seno. Sustituimos valores, despejamos y llegamos a establecer que F resulta ser la mitad de M. También lo podemos analizar elaborando un triángulo de fuerzas. Por este lado tenemos F, por este lado tenemos T sub 2 y por acá tenemos T sub 1. El ángulo de análisis corresponde a 60 grados. Aplicamos coseno de dicho ángulo y recordemos que el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejamos y finalmente concluimos la misma respuesta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a este canal.